Miren, señores, yo en uno de los comentarios que hice en días pasados sobre la situación haitiana, hablaba de que, de que era un discurso gastado ya el asunto de recurrir a la comunidad internacional para que interviniera ante la crisis de ese país. Y me refería a que era un discurso gastado porque ya se había recurrido tanto a él, tanto en el presente como en el pasado, que era tiempo que nos diéramos cuenta de que la comunidad internacional no estaba atencionada hacia Haití, no estaba direccionada a intervenir en Haití. Haití, ahora mismo, con las experiencias que ha tenido, ¿verdad? Que ha tenido intervenciones, un país que en 35 años, los últimos 35 años, ha tenido 20 gobiernos y la mayoría sustituidos por la vía de facto, de golpes de Estado, movimiento cívico, etcétera. Era un país que lo había ensayado todo y la comunidad internacional había intervenido de 8,000 maneras. Había intervenido un cuerpo de paz de las Naciones Unidas, había intervenido los cascos azules armados, había intervenido los Estados Unidos con intervenciones militares. Es decir, todo el mundo ha ido a Haití y Haití ha seguido igual que era antes. Yo tengo aquí una expresión de José Martí, de 1895, señores, que yo la quiero leer para que... José Martí, como ustedes saben, es libertador de Cuba. Y entonces él vino a la República Dominicana a buscar el brazo, la espada de Máximo Gómez, que se había destacado en la Guerra de los 10 años en Cuba y había demostrado ser un comandante en el uso de la estrategia militar. Entonces Martí, que se habría propuesto liberar a Cuba, pues consideró que necesitaba a Máximo Gómez. Y Máximo Gómez estaba aquí, recluido en Montecristi, socorrido de una situación económica difícil que estaba enfrentando después de la Guerra de los 10 años en Cuba. Entonces Martí vino a buscar a Máximo Gómez y le da un consejo a los dominicanos, porque en todos esos viajes él normalmente pasaba por Haití, porque eran viajes que se hacían en goletas y había que pasar a Cabo Haitiano para entonces cruzar a Cuba, que es la parte más cercana por aquí, por el Océano Atlántico. Entonces dice José Martí a los dominicanos: con Haití no hay posibilidad de entendimiento. Todas las verdades de las ciencias políticas y económicas se estrellan contra esa realidad brutal. Es una cultura de miseria, depredación y pobreza que se los tragará irremediablemente a menos que pongan una seria resistencia. Dice que esa cultura de miseria, de depredación y de pobreza se tragará a la República Dominicana a menos que no pongan una seria resistencia. Cierren la frontera o restrínjala al máximo, que se invierta todo lo que se quiera internamente en Haití, pero no liguen los pueblos, porque nada bueno saldrá. Haití es una nación, no es una nación, es una masa de gente y con intenciones muy siniestras hacia los dominicanos. José Martí, el apóstol de América. Fíjense ustedes que Haití es un ídolo, Martí es un ídolo en Cuba. Y Cuba en este momento no está recibiendo un solo haitiano. Usted puede revisar en Cuba por todos los lados y no hay un haitiano. Y siendo la isla que está más cerca de Haití, sin embargo ellos no lo reciben. Y quizás influido por estas ideas que tenía José Martí de lo que era el pueblo de Cuba. Porque él no está hablando que Haití tiene una miseria y que no hay que ayudar. No. Eso es mezquindad. Él está diciendo que es una cultura, que eso está en la misma formación de esa nación. Entonces, la República Dominicana siempre ha sufrido esa condición de ese país desde los tiempos de la independencia. Que nos independizamos de ello y después, para reafirmar nuestra nacionalidad, tuvimos que librar varias batallas de invasiones y cosas que tuvimos que soportar y vencerlo en todos los terrenos para ahora tener una nación. Entonces, esa afirmación que nosotros hacíamos de que ese discurso gastado ya no iba a surtir ningún efecto, se ha puesto de manifiesto ahora con la visita de Tom Robinson, el subsecretario de Estado de los Estados Unidos. Visita Haití
y dice unas expresiones que usted las puede interpretar de la forma que sea, pero le está hablando un diplomático de carrera, que es Héctor Robinson. Un diplomático de carrera que ha ocupado posiciones cimeras en los 3 últimos gobiernos de los Estados Unidos. Él fue embajador en Guatemala con Barack Obama, fue embajador en Venezuela con Bill Clinton y ahora es su secretario de Estado en el gobierno de Joe Biden y es una eminencia de la diplomacia norteamericana. Y él acaba de poner claro que la comunidad internacional no está interesada en el problema haitiano, no está interesada. Nosotros decíamos en la introducción del programa que usted revisa ahora mismo los principales periódicos internacionales, de norteamericanos, de Europa, de cualquier país del mundo, y usted no ve nada sobre la crisis haitiana. Sin embargo, es una crisis grave que está disolviendo un país. Es una crisis donde quienes están dominándolo son bandas armadas, donde el gobierno no tiene ninguna fuerza, que perdió ya la capacidad de coerción que tiene que tener un Estado, donde el territorio haitiano está en manos de gente, de bandoleros, donde mataron un presidente, que eso es algo grandioso en cualquier país del mundo. Y que los que mataron a ese presidente, los sospechosos de matar a ese presidente, son los que están gobernando. Entonces, no es una situación sencilla la que está ocurriendo en el hermano país. 17 misioneros de los Estados Unidos secuestrados, que eso ya casi en el mundo a ningún secuestrador se le ocurre tomar de rehén a un norteamericano por la política que ha empleado ese país en el sentido de que no negocia con secuestradores. Sin embargo, en Haití todavía se atreven a hacer eso. Entonces es un país de nadie que tiene una situación difícil, la comunidad internacional, amén. Como si pareciera que en las discusiones que se hacen sobre esa nación, se llegara a la conclusión de que ahí no hay nada que hacer. Esperemos que eso llegue al piso a ver cómo se resuelve. Eso es más o menos lo que se está pensando a nivel internacional sobre ese país. Porque se ha intervenido en ocasiones anteriores para que hagan elecciones y eligen un presidente y lo tumban al poco tiempo. Vuelven, intervienen para que hagan elecciones y vuelven y lo tumban. Ahora parece que la comunidad internacional dice, no, ahí no hay nada que hacer, dejemos eso ahí. Ahora bien, ¿con quién es que Haití comparte la isla española? Es con la República Dominicana. ¿Qué nosotros tenemos que hacer? Lo que está haciendo el presidente en este momento, que por eso nosotros hemos reclamado aquí en reiteradas ocasiones que tenemos que apoyar la política de Estado que se está implementando con relación a ti en este momento. Tenemos que seguir profundizando en la depuración de los haitianos que ya están aquí, que se habla de 2 millones. Tenemos que poner restricciones para los que puedan venir nuevos. Hay que ir a esos consulados también, evitar que por la vía de la visa también puedan venir, como el caso de los estudiantes, que se detectó que hay alrededor de 89,000 visas de estudiantes emitidas en los últimos tiempos, y sin embargo lo que hay en las universidades dominicanas son alrededor de 11,000 haitianos. Entonces, ese reto de visas, ¿quién la tiene? ¿Quién está usufructuando su estadía en la República Dominicana con esas visas ilegales? Todas esas cosas, y sobre todo, señores, lo más importante que tenemos que hacer énfasis y ayudar al gobierno en terminar ese muro. Porque el muro, algunos dicen, bueno, pero ya los muros están en desuso, el muro de Berlín cayó, a pesar de que los Estados Unidos ahora que lo está construyendo, en el gobierno pasado y todavía se sigue construyendo. En muchos otros países ya eso separa a los pueblos, lo que hay que construir puentes para que los pueblos se acerquen. Sí, pero una de las funciones principales de un Estado es tener control de su territorio. Y mientras nosotros tengamos ahí 300 y pico de kilómetros sin ningún tipo de control y sin ningún tipo de límite, solamente con unos límites, le llaman los mojones, con un número que hay alrededor de 300 desde Montecristi a Pedernales, pero sin ningún tipo de protección. Entonces el Estado Dominicano no tiene control de su territorio y es una de las funciones principales. Entonces tenemos que hacer énfasis en seguir construyendo ese muro para tener control de nuestro territorio. De manera que en ese aspecto tenemos que alentar al gobierno, y ahora que se está hablando mucho de la figura del fideicomiso, ¿verdad? Que con mucho gusto el Banco de Reserva está auspiciando para que muchas cosas se puedan hacer de manera común y con seguridad, pues yo me atrevería a proponer un fideicomiso
un fideicomiso liderada por personas de prestigio del país para que el pueblo dominicano sea el que construya con sus propios recursos ese muro que tanto necesita la República Dominicana. Muchos aquí se han manifestado en el sentido de que están dispuestos a cooperar y todo el mundo lo haría. Y así sería un muro que nace de las entrañas del propio pueblo dominicano, que no tenga que ser financiado solamente por el gobierno, sino por la cooperación de los propios dominicanos. Lamentablemente no tenemos hoy en día un Freddy Veragoico, que sería una persona ideal para encabezar una colecta de esa naturaleza, pero todavía aquí hay dominicanos y con el auspicio del gobierno se podría crear un fideicomiso para agenciarse los fondos necesarios para en el menor tiempo posible la República Dominicana pueda tener una delimitación de su territorio a través de la frontera. Nosotros tenemos que convivir con ellos, convivir con esas realidades que tenemos ese país inviable del otro lado. Como han convivido en muchos países, por ejemplo, los casos más conocidos, más sonados, es el caso de Costa Rica y Nicaragua, que tienen niveles también desiguales de desarrollo. Y Costa Rica ha podido avanzar ampliamente y tener cierto control de sus migraciones y ser un país independiente con su soberanía y su territorio delimitado. Todavía en esa frontera de Costa Rica y Nicaragua hay lugares que están en disputa, todavía amplios territorios que están en disputa. Aquí, gracias a Dios, nosotros no tenemos ese problema. La frontera está ya delimitada, está ya definida. Lo que tenemos ahora es que delimitarla con ese muro que tiene que hacer el propio pueblo dominicano. Hay una isla en Oceanía que se llama Nueva Guinea, que está dividida exactamente en dos. Aquí nosotros estamos divididos, nosotros la tercera parte y la cuarta parte de Haití. Esa Nueva Guinea está dividida exactamente en dos. Una pertenece a Indonesia y otra es independiente. Y ellos han podido convivir con una frontera que va también de costa a costa. De manera que vamos a convivir y vamos a usar nuestro propio esfuerzo ante, como decían los cubanos cuando su independencia a final del siglo XIX, ante la injerencia extranjera, la dignidad doméstica. Vamos a sacar de nuestro propio esfuerzo y vamos a definirnos como nación. Por eso no nos cansamos de reiterar el apoyo que necesita el gobierno para profundizar en esa política migratoria que está definiendo, seguir respaldando al Consejo Nacional de Migración, limpiar al que no sea puro dominicano, sacarlo de ahí, porque ahora se necesita una definición clara de quienes están a favor de la República Dominicana, de que nosotros seamos un país independiente con dominio en nuestro territorio, con capacidad para desarrollarnos por nosotros mismos. De manera que para algo ha servido esa visita del señor Todd Robinson, y es para dejarnos claro ya definitivamente de que la República Dominicana necesita formular su propia política migratoria que definitivamente la preserve como una nación libre e independiente como lo quisieron los padres de la patria.